Te doy la bienvenida al módulo de 2 de protección de datos personales. Mi nombre es Sergio Daniel Conde y te voy a acompañar en este proceso para descubrir la validez y la importancia de la protección de datos personales. Para empezar a descubrir este módulo, es bueno señalar algunos conceptos. Tenemos que comprender que ese dato personal no es solo una variable aislada del sistema. Imaginémonos cualquier dato que tengamos disponible, nunca va a estar aislado de ese contexto. Siempre hay un contexto que se relaciona. Como lo señala ahí este autor, que es llamado Nelson Remolina Angarita en el año 2020, nos encontramos ante la base de autodeterminación informativa. No nos olvidemos también, acá es bueno resaltar que si un dato lo procesamos se convierte en información, así que estamos trabajando con el oro preciso, con una información muy precisa y muy potente que nos puede perjudicar en un futuro. Entonces tengamos conciencia de que esa protección de datos es fundamental. Y acá agregan en el ecosistema de posgrado de Colombia un dato personal. Es personal tanto si se identifica directamente al sujeto como si lo hace determinable mediante el cruce algorítmico de variables. Y no me quiero quedar un poquito solamente con el dato y con esa información. Fíjense que si nos vamos a un poquitito más preciso, cuando procesamos información, se obtiene conocimiento. Para tener conocimiento necesitamos información. ¿Y de dónde partimos siempre? ¿De a partir de qué? De un dato. Fíjense la importancia de tener un dato y hacer conciencia de ese dato. ¿Qué es un dato? Es cualquier información vinculada o que pueda asociarse a una o varias personas naturales determinadas o determinables, de acuerdo a lo que dice la ley 1581 del año 2012, respetando el marco jurídico de Colombia. La naturaleza jurídica, si vamos, expresión de derecho fundamental al habeas data, ya vamos a hablar un poquito después en un futuro del habeas data. Artículo 15, Constitución Política de Colombia, sentencia, y está, C748/11. Si vamos a otra dimensión, la dimensión doctrinal, el dato personal excede la simple información de contacto. Fíjense, constituye el núcleo de la identidad y autodeterminación informativa del individuo en entornos digitales. Fíjense la importancia de ese dato. Excede la simple información de contacto. Eso vamos teniendo presente a lo largo de todo el desarrollo de este primer encuentro, este primer video donde hablamos de datos. Así que veamos esa importancia que tenemos a partir de ahora. También nos encontramos con un dato sensible. El dato sensible, ¿qué nos dicen por aquí? Goza de una prohibición general de tratamiento, salvo excepciones muy taxativas. Ahí lo dice muy claro. Goza de una prohibición general de tratamiento, abriendo los ojos, prestando atención, abriendo las neuronas. Siguiendo la doctrina doctrinal de Álvarez en el año 2021, la protección de estos datos no busca entorpecer el flujo de información, sino mitigar riesgos de una discriminación estructural. Por eso estamos mitigando riesgos. Ojo con ese dato sensible. Cualquier dato confidencial es sensible. Cualquier dato que estamos en presencia, cualquier dato es muy sensible. Por eso yo lo considero el oro que tenemos en nuestras manos, el oro invisible. Un error crítico en las organizaciones hoy en día es capturar huellas dactilares o reconocimiento facial, que son datos biométricos. Fíjense qué sensible que es y por ende
sin aplicar los controles reforzados que exige la norma. Mírenla. ¿Y cuántas veces, cuánto es normal esto? Uno va a un trabajo y tenemos huellas dactilares o reconocimiento facial. Si no hay una medida de seguridad previamente establecida, algo está fallando. Así que hay que tener mucho cuidado y hoy en cualquier parte del mundo es normal esto. Si no hay un respaldo legal, no hay una protección de esos datos personales, ¿hacia dónde vamos? Por eso es empezar a tomar conciencia hacia dónde vamos con esta visión, con la protección de datos personales. Siguiendo, vamos a profundizar, por eso primero un pantallazo, una visión, y ahora vamos, ¿qué es un dato sensible? Son aquellos datos que afectan la intimidad del titular o cuyo uso indebido puede generar discriminación. Ojo, fíjense, en ley de la 1581 del año 2012, la misma ley. Categoría de protección especial, origen étnico, convicciones políticas, religiosas, datos de salud, vida sexual y biometría. Fíjense cómo empiezan lo que es a identificar un dato sensible. La perspectiva de riesgo, su tratamiento requiere un umbral ético superior, dado que compromete esferas inviolables de la dignidad humana. Fíjense la importancia de un dato sensible, cómo juega el dato sensible dentro de ese elemento donde estamos inmersos. Vamos a empezar a ver a los roles. ¿Qué pasa con esos roles? Los roles en el tratamiento tenemos un titular, tenemos un responsable y tenemos un encargado. La correcta delimitación de los roles es la columna vertebral del cumplimiento normativo fundamental. Hay que tener claro cuál va a ser el rol que asume cada actor. Firma un contrato y cada actor tiene su rol. Entonces tenemos que tener en cuenta cuál es el rol, quién es el responsable, quién es el encargado. Y eso tiene que estar muy claro escrito. Si no, algo está fallando. Acá estos dos autores, Sánchez y Rengifo, explican con claridad que la distinción entre responsable y el encargado no es meramente formal, sino de atribución de obligaciones. Atribución de obligaciones y eso tiene que estar registrado. Siempre tenemos que dejar evidencias. Jurídicamente nos están pidiendo siempre que dejemos evidencias. Entonces, abriendo bien, hay que tener muy en claro cuáles son esos roles. El responsable es quien ostenta el poder de decisión jurídica y corporativa sobre el dato. Tiene el poder de decisión jurídica y corporativa. Eso hace el responsable. El encargado, en cambio, opera como un mandatario técnico. Opera como un mandatario técnico. Si un software en la nube sufre una brecha, el titular demandará al responsable. Así que miren la información, fíjense. Y ahora vamos a ver qué rol cumple el titular. Por eso hay que tener en cuenta quién es el titular de ese dato, quién es el responsable y quién es el encargado. Fíjense cómo nos vamos insertando en un panorama complejo y fíjense el rol que tenemos que tener como futuros administradores de esta responsabilidad de la protección de datos. El titular es la persona natural dueña de los datos. Uno sí va a tener nombre, apellido, tenemos datos. Así que tenemos esa información, somos los propietarios, la dueña. El responsable del tratamiento, persona natural o jurídica, fíjense, natural o jurídica, que decide sobre los fines y medios de la base de datos. De la base de datos. Fíjense que esos datos los tenemos almacenados y es la persona natural o jurídica que decide sobre los fines y medios de esa base de datos. Y el encargado de tratamiento, fíjense la importancia que tiene, quien ejecuta el procesamiento de los datos por cuenta y delegación del responsable. El responsable da una orden y hay alguien que lo ejecuta. Entonces, por eso, el encargado de tratamiento que ejecuta los datos por cuenta y delegación del responsable. Seguimos avanzando con esto. Fíjense la importancia que tenemos, el concepto de tratamiento de datos.
debe abordarse de una perspectiva, de una visión sistémica. ¿Por qué es sistémica? Y acá es bueno, porque todo sistema tiene sinergia. Y al tener sinergia están todos los elementos interconectados. No podemos dejar de decir, bueno, es un dato sensible, sí es un dato sensible. ¿Exige tratamiento de datos? Y sí, tengo tratamiento de datos. Por eso tenemos que tener siempre una visión sistémica. Y acá nos dice, autores como Damara Rodríguez, en el año 2019, enfatizan que el tratamiento acompaña al dato en todo su ciclo de vida. Siempre acompaña el dato. No se limita a la explotación comercial de la información. El simple hecho de alojar datos inactivos en un servidor histórico constituye tratamiento y por lo tanto activa la totalidad de las responsabilidades legales. Y hay que tener muy en claro esto. Fíjense, por más que esté inactivo, pero está en el servidor, en cualquier parte, ese dato, por más que no se use, sigue teniendo vigencia. Y muchos todavía no lo tienen en claro. No podemos tomar datos de gente, de datos que todavía, por más que no estemos en contacto con un cliente, con un proveedor, con lo que sea, no podemos tomar esos datos para hacer difusión comercial, porque está prohibido. Es muy simple. Entonces, por eso, ojo con las responsabilidades, ojo con el tratamiento de datos. Así que hay que tener en cuenta quién es el responsable y quién es el encargado de esos datos. Está muy relacionado con todo. Por eso es que tenemos que tener siempre una visión sistémica. ¿Qué es el tratamiento de datos? Cualquier operación o conjunto de operaciones sobre los datos personales, tales como la recolección, fíjense, almacenamiento, uso, circulación o suspensión. Y tenemos acá un ciclo de vida digital. El tratamiento abarca desde la captura inicial del formulario hasta el borrado definitivo de los servidores. Mientras esté ahí, el dato se encuentra activo por más que no lo tengamos presente. Fíjense la importancia de ese tratamiento de datos. Ahora vamos a hacer un poquito de pausa, así hablamos tranquilos. Y vamos a empezar a ver otros conceptos. Estos principios que son para el tratamiento de datos, hay dos principios que son de finalidad y libertad. ¿Qué nos dice? El principio de finalidad actúa como un dique de contención, la finalidad. ¿Qué dice Vanegas en el año 2018? Este principio prohíbe las prácticas de almacenamiento masivo e injustificando de información bajo la premisa de analizarlo el futuro. Fíjense, finalidad, analizarlo el futuro. Está injustificado y está amparado, está muy en relación con el principio de qué? De libertad. ¿Por qué? El ciudadano debe ser plenamente consciente de que autoriza y para qué propósito específico lo hace. Si no se cumplen estos dos principios, finalidad y libertad, algo está fallando. Por eso son muy importantes tanto en la finalidad como el principio de libertad. Si seguimos profundizando, principio de finalidad, el tratamiento debe obedecer, tiene que hacer caso a un propósito legítimo, explícito e informado al titular. Si no está informado el titular, no sirve de nada. Está prohibido por ley. No podemos tomar datos si no tenemos autorización. ¿Y cuántas veces pasa hoy en la realidad que te están tomando datos y no empieza campañas sin estar autorizados? ¿Cuántas empresas hay que venden esos datos sin autorización? Se prohíbe la recolección con fines ambiguos o indeterminados. Y el de libertad, el tratamiento solo es lícito si medio consentimiento previo, expreso e informado del titular. No se admite consentimiento tácito. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. Así que hay una ley por ahí que la tiene, que está en Colombia. Hay una ley
En Argentina tenemos una ley de protección de datos personales para accionar judicialmente. Nadie les puede robar información y decir, bueno, mañana te ofrezco un seguro de vida, mañana te ofrezco tal servicio. Porque si ustedes no brindan los datos, las empresas tienen prohibido hacer intimación o ofrecer servicios sin el consentimiento de ese titular. Así que ténganlos presentes. Cualquier empresa, cualquier producto o servicio no puede tener datos de ustedes, de cualquiera de cualquier usuario. Continuando con otro principio, también tenemos el principio de ¿qué? El principio de veracidad y transparencia. Fundamentales, el principio de veracidad y transparencia. Veracidad, ¿qué nos dice? Es una garantía de justicia material para el ciudadano. Justicia material, veracidad. El dato tiene que tener veracidad. Como dice Angarita, señala que un dato erróneo o obsoleto desfigura la identidad de la persona, provocando perjuicios que van desde la denegación de un crédito hasta la exclusión de un programa social. Fíjense si un documento, en vez de poner 20 pongo 22, está mal. O si en vez de poner, si yo me llamo Juancito y pongo Juanito, también está mal. Por eso el principio de veracidad tiene que estar, porque eso lleva errores. Y es normal, esto pasa muchas veces. O que se equivocan cuando uno da los datos, la fecha de nacimiento, o le ponen, qué sé yo, hoy uno nació el 10 de enero y le ponen fecha de nacimiento el 5. O le ponen fecha de nacimiento, en vez del 10 de enero le ponen 10 de marzo. Así que por eso la veracidad tiene que estar verificada, tiene que ser. Acá podríamos agregar otros dos principios, verificar y validar. Uno tiene que validar la identidad, validar que esos datos estén bien cargados. Si no, pueden traernos problemas legales. Fíjense, uno se llama Juancito, le ponen Juanito y quién sabe. Por eso hay que tener bien abierto la visión y los ojos a ver hacia qué contexto estamos. Por eso la veracidad es uno de los principios fundamentales, junto con la transparencia, pero fundamental la veracidad. La transparencia de igual forma actúa como el mecanismo de auditoría ciudadana para verificar que lo recolectado se coincide con la realidad. Así que atendiendo muy en claro, dejando muy en claro, por favor, vean los principios de veracidad y transparencia y relaciónenlo. Los invito a ver cuántos escenarios ustedes cuando llenan un formulario verifican veracidad con esos datos. Si nunca les pasó, los invito, ojo, cuando firman un contrato, que estén bien todos sus datos personales. Verifiquen, validen esa identidad. La veracidad es fundamental en cualquier orden de la vida. Acá si vamos a las definiciones, volviendo a estos autores, fíjense lo que dice el principio de veracidad o calidad. La información sujeta al tratamiento debe ser exacta, completa, actualizada y comprobable. Fíjense, exacta, completa, actualizada y comprobable. Se prohíben datos parciales o engañosos. ¿Quién lo dice? Angarita. Por eso, parciales o engañosos. No puede estar incompleta la información. Un documento, un nombre, apellido, verifiquen que estén todos los datos que sean, que no se equivoquen en ninguna letra. La persona que carga esos datos. Y transparencia. Garantiza el derecho del titular a conocer en cualquier momento y sin restricciones la existencia de datos que le conciernan. Tiene que estar disponible las 24 horas. Está muy asociado al concepto de disponibilidad. Disponibilidad tiene que estar accesible las 24 horas del día, pero en forma confidencial. Por eso tenemos que tener siempre una visión sistémica. Tiene que ser seguro, tiene que ser confidencial, tiene que haber veracidad, tiene que haber transparencia.
Acá tenemos esa información que es fundamental. Los principios de veracidad y de transparencia. Principio de acceso y recirculación restringida. Está todo relacionado. Impone que dice fronteras a la circulación de la información, citando nuevamente a este personaje, a esta persona, Dávila Rodríguez, los datos personales deben fluir bajo la lógica de necesidad de conocer. Dentro de la institución educativa o empresarial, la información debe compartirse. Y acá, habiendo bien las neuronas, abriendo, escuchando bien lo que dice, la información debe compartirse exclusivamente con las dependencias que requieran operarla legalmente. No puedo compartir información si no estoy autorizado. Ojo esto en las empresas, ojo esto en las instituciones educativas. Se tiene que compartir, lo dice muy claro, y con muy clara la definición, con las dependencias que requieran operarla legalmente, evitando la indexación indiscriminada en motores de búsqueda web. Y miren si aparecen los datos en la web, peor todavía. Así que miren lo que pasa. Fíjense si, para tener muy claro el panorama, fíjense si en algún momento se equivoca con un nombre de documento, o una letrita. Y esa persona que hoy me llamo Juancito, me aparece Juanito con el mismo número de documento. Y esa persona tiene antecedentes legales, jurídicos, legales, antecedentes penales. Vamos a ponerles algo simple, penales. Fíjense en el problema que se puede meter por no verificar, no tener acceso a la veracidad de los datos, por no verificar esos datos. El problema que se pueden tener jurídicamente. Entonces, fíjense en la importancia. El principio de acceso, circulación, el principio de veracidad. La importancia de verificar esos datos. Ojo que esto suele pasar, muchas veces suele pasar. De repente les puede llegar una carta de documento o lo que sea, o una citación por X circunstancia, donde, ¿por qué? Porque no verificaron esos datos, por la veracidad de esos datos. Por eso el principio de acción y circulación está muy relacionado con el de veracidad y transparencia. Así que observen todos estos principios, observen todas estas cositas, hay que tener en cuenta. Velocidad y transparencia. Dice, el tratamiento se limita a los ámbitos autorizados por el titular y la ley. Y los límites, los datos no públicos no pueden estar disponibles en medio de difusión masiva como Internet sin controles técnicos de acceso segmentado. No pueden estar disponibles. Fíjense la importancia, no pueden estar disponibles, no pueden estar públicos. Siguiendo con esto, tenemos otro principio que está muy relacionado con estos principios, que es el principio de seguridad y confidencialidad. Estos principios son dos pilares de la custodia. Dice, Vanegas recuerda que la seguridad no es un estado estático, sino una gestión del riesgo permanente frente a las amenazas cibernéticas. Sí, fundamental, frente a amenazas cibernéticas. Hoy estamos expuestos a amenazas cibernéticas. Ojo los fines de semana. Cuando una persona baja el estado, baja un poquitito, se relaja, tengan cuidado en hacer operaciones los fines de semana porque ahí están los hackers preparando y esperando para hacer daño. Así que a no relajarse los fines de semana. O si no, traten de no hacer operaciones los fines de semana. Para evitar sorpresas desagradables. Por eso, seguridad y confidencialidad. Ojo dónde hacen ese tipo de operaciones. Que no haya ningún infiltrado. Ojo con el equipo. Ojo cómo actúa con el tema de seguridad y confidencialidad. ¿Qué dice? Complementando esto, Sánchez y Rengifo subraya que el principio de confidencialidad es un deber de reserva que no caduca, siempre confidencialidad. Las 24 horas del día, los 365 días del año tenemos que tener confidencialidad.
El empleado consultor que maneja la base de datos queda vinculado a este secreto legal de por vida, protegiendo el derecho fundamental a la intimidad del titular. Sugerencia. ¿Cómo logramos esto? Una persona que está manejando esta información. Hagamos un contrato de confidencialidad. Simple. Que los datos que está manejando tiene prohibido venderlos, prohibido expandirlos, prohibido a difundirlos sin autorización. Entonces, cúbranse legalmente. Fíjense la importancia, hagan un pequeño contrato donde esa persona que está responsable de manejar esa información, de procesar información, tiene prohibido difundirlo públicamente. Se tiene que respetar y que quede muy clara las responsabilidades de ese responsable, cuál es la función, cuál es la misión, cuáles los objetivos que tiene en el manejo de esa información, en el procesamiento de esa información. Hay muchas empresas, cuando uno entra a trabajar en la empresa, lo primero que les hacen es firmar el contrato de confidencialidad. Lo que está ahí adentro queda ahí adentro entre cuatro paredes y no es transferible. Y uno en forma en la vida personal también tiene que tener en cuenta estos principios, seguridad y confidencialidad. Uno, sin ir más lejos, va a un cajero automático y la información que tengo en ese plástico cuando uno retira plata del cajero automático es confidencialidad. Los datos que tengo en esa tarjeta son confidenciales. Las contraseñas que tengo, cambian las contraseñas periódicamente, también como consejos. Cuando uno va a extraer dinero, cambien las contraseñas, no mantengan siempre las mismas contraseñas, vayan cambiando la contraseña. Y que esa información ponga contraseñas que no sean vulnerables. Así que tenemos varios consejos para dar. Después podemos armar un poquitito, un pequeño catálogo cuando hagamos este encuentro presencial, a ver qué medidas podemos tomar, a ver qué medidas se nos ocurre para evitar todo esto, para cumplir todos estos principios de seguridad y confidencialidad. Seguimos con antes de llegar al caso práctico, vamos a hacer un pequeño repaso de todo esto que estuvimos hablando en estos momentos y después vamos a ver un caso práctico. Entonces, ¿de dónde partimos? Si seguimos avanzando un poquitito con todo esto, partimos de la importancia de que los conceptos de datos siempre tenemos que tener que no es una sola variable, sino que está dentro de un sistema. Así que vamos a seguir insistiendo con esto dentro de este procesamiento de datos. Acá tenemos que encontramos que dice, como decía este Angarita, nos encontramos ante la autodeterminación informativa. Y acá hicimos la relación entre dato, entre información, dato, información y conocimiento. Pues, fíjense, por eso lo llamo el dato, es el oro invisible que tenemos en nuestras manos. Partimos de la base, fíjense que están en Colombia la ley 1581 del año 2012, cualquier información vinculada o que pueda asociarse a una o varias personas naturales determinadas o determinables. La naturaleza jurídica, fíjense, ya vamos a hablar de la vía data, lo dijimos cuando vimos, estamos haciendo un repaso para que no quede ningún tipo de dudas. Expresión del derecho fundamental a la habeas data, constitución política de Colombia, la dimensión doctrinal, el dato personal excede la simple información de contacto, constituye el núcleo de identidad de autodeterminación informativa del individuo en entornos digitales. Así que acá tenemos la importancia del dato y el dato simple. Fíjense, cuando lo procesamos se convierte en información y para llegar al conocimiento necesitamos de esa información procesada. Tenemos otra escala superior al conocimiento, que es la sabiduría, para que lo vayan sabiendo. Pero siempre uno está trabajando cotidianamente con datos y estos datos se encuentran procesados obteniendo información. Tenemos los datos sensibles
y acá lo dice muy claro y lo vamos a ir insistiendo, gozo de una prohibición general de tratamiento, salvo excepciones muy taxativas. Si no está autorizado, está prohibido. Siguiendo la línea editorial, esta persona, Álvarez, en el año 2021, dice la protección de estos datos no busca entorpecer el flujo de información, sino mitigo riesgos. Estoy protegiendo la información de discriminación estructural. No puedo tener acceso, nadie tiene poder de publicar datos que no están autorizados. Por eso cúbranse con contratos, cúbranse con elementos de seguridad. Un error crítico en las organizaciones hoy en día, y esto es normal, y estuvimos hablándolo, conversándolo, es capturar huellas dactilares o reconocimiento facial, que son datos biométricos y por ende sensibles. Cada vez que uno pone el dedito para la huella dactilar, ese dato es sensible. Y si no está protegido, no hay seguridad de esa información, algo está fallando en la empresa. El empleado, la persona, tiene que estar notificada de que va a poner el dedo cada vez que ingresamos, ponemos el dedito, nos toman la fotografía. Tiene que estar firmado, tiene que estar autorizado y tiene que estar resguardada esa información. Así que esto es fundamental. Háganse, pregunten a ver qué pasa en los lugares donde se desenvuelven, si lo que tienen acceso a este tipo de controles, cómo está la seguridad, cómo está protegida esa información, que no sea vulnerable. ¿Qué es un dato sensible? Y lógicamente, lo que está relacionado, lo que venimos conversando. Por eso siempre partimos de la visión sistémica, está todo relacionado. Aquello que afecta en la intimidad del titular o cuyo uso indebido puede generar discriminación. Ley 1581, vuelvo a reiterar el tema de la ley. Categorías de protección especial, fíjense, origen étnico, convicciones políticas, religiosas, datos de salud, vida sexual y biometría. Fíjense la importancia de proteger esos datos. Así que ahí nos damos cuenta de la protección de datos, cómo tiene que estar protegida. La perspectiva de riesgo, su tratamiento requiere un umbral ético superior, dado que se compromete esferas inviolables de la dignidad humana. Lo dice muy claro, inviolables. Los datos son secretos, estos datos son datos confidenciales y si una persona está haciendo procesamiento de, de esos, de nuestros datos, tiene que tener en cuenta cuáles son las limitaciones que tiene y hasta dónde puede procesar o hasta dónde tiene acceso. Ahí también necesitamos con la colaboración del área de sistemas para definir, bueno, esta persona va a tener acceso a tal información y no dejar que tenga acceso a información no autorizada. Por eso, datos sensibles, ojo con los datos sensibles. El tratamiento de datos, lo que venimos hablando, lo que estuvimos hablando, la columna, la regulación, y acá cuando firman los contratos, eso es fundamental, como venimos y lo vamos a seguir sosteniendo. ¿Qué nos dicen estas dos personas, Sanchi y Reginfo? Explican con claridad la diferencia entre el responsable y el encargado. El responsable es quien ostenta el poder de decisión jurídica y cooperativa y corporativa del dato. Tiene decisión jurídica. El encargado, en cambio, opera como un mandatario. El encargado opera. Si un software está en la nube, sufre una brecha, el titular de ese software demandará al responsable. Y un poco después lo amplía un poquito más. Si lo ampliamos un poquito más, ¿con qué nos encontramos? Nos encontramos con qué? Con un titular personal natural dueño de los datos. Uno como persona es titular dueña de los datos, así que eso no podemos debatir mucho. Responsable de tratamiento puede ser una persona natural o jurídica que decide sobre los fines y medios de la base de datos que están en esa empresa, en esa institución.
y el encargado de tratamiento, quien ejecuta el procesamiento de los datos por cuenta y delegación de responsable. Cuenta y delegación de responsable. El tratamiento. Si seguimos hablando de ese tratamiento, debe una visión y de lo que venimos hablando, conversando en este video desde la primer diapositiva que estamos viendo, la visión sistémica, nunca perder la visión sistémica de cualquier dato, datos sensibles, cualquiera de estos datos que estuvimos hablando ahora, del tratamiento de datos, de las responsabilidades, de quién es el encargado, de los roles, eso siempre teniendo en cuenta una visión sistémica, que es un dato, siempre teniendo una visión sistémica. Y acá lo dice, autores como Davana Rodríguez enfatizan que el tratamiento acompaña al dato en todo su ciclo de vida. No se limita solamente a la explotación comercial de la información, el simple hecho de alojar datos inactivos. Y eso es fundamental, por eso desde el punto de vista sistémico, por más que no tengamos contacto con ese proveedor, con ese cliente, con esa persona que tiene el dato dentro de esa base de datos, el dato sigue estando activo. El hecho de estar inactivo, que no estar en contacto, no significa que el dato no esté activo, porque está dando. ¿Cuándo va a estar inactivo? Cuando se borra. Pero mientras esté dentro de esa base de datos, el dato siempre está activo. ¿Qué es el tratamiento de datos? Cualquier información o conjunto de operaciones sobre datos personales, tanto como la recolección, almacenamiento, usos, circulación o supresión. Y el ciclo de vida digital, por eso es fundamental, abarca desde dónde, desde la captura inicial de un formulario hasta el borrado definitivo. Cuando se borra, ahí deja de tener validez. Mientras esté dentro de esa base de datos, el dato se encuentra activo. Cualquier dato se encuentra activo. Los principios de finalidad y libertad. Finalidad. ¿Qué dice? Actúa como un ticket de contención. Por eso finalidad, tiene una finalidad. Cualquier dato tiene una finalidad. Como expone Vanega, este principio prohíbe las prácticas de almacenamiento masivo o injustificado de información bajo la premisa de analizarla a futuro. Por eso tiene una finalidad. Y prohíbe, lo dice muy claro, prohíbe las prácticas de almacenamiento masivo e injustificado de información bajo la premisa de analizarlo a futuro. Y está asociado lógicamente a la libertad. ¿Por qué? El ciudadano debe ser plenamente consciente de que autoriza y para qué propósito específico lo hace. Siempre tiene que ser el ciudadano consciente de toda esta situación. Principio de finalidad. ¿Y a qué dice? Y lo dice muy claro, así que no podemos siempre, por eso la visión sistémica, desde el primer momento, de cualquier tipo de dato, que tenemos que tener seguridad, veracidad, la parte de finalidad, libertad. ¿Qué nos dice finalidad? Volviendo a remarcar, el tratamiento debe obedecer a un propósito legítimo, explícito e informado al titular. Siempre tiene que tener un propósito legítimo e informado al titular. Si no está informado el titular, está mal, algo está funcionando mal. Y el de libertad es solo lícito si media consentimiento. Si no hay consentimiento previo, informado el titular, no es lícito. No existe el principio de libertad ni de finalidad. Eso que quede muy claro para abrir las neuronas, para activar las neuronas. Transparencia y veracidad, dos ejes fundamentales. Son dos pilares también fundamentales. Son todos pilares fundamentales. Por eso una visión sistémica, están todos relacionados. Veracidad es una garantía jurídica material para el ciudadano. Señala que un dato erróneo o obsoleto, desfigura la identidad digital. Y acá hablamos de ejemplos. Cualquier error en un dato me puede traer problemas judiciales sin pensarlo. Sin pensarlo. Así que ojo con esa veracidad de los datos.
Puedo meterme en líos sin pensarlo. Cuando hagamos el encuentro les voy a contar casos muy reales que suele pasar con esto. Entonces, ojo con la veracidad y la transparencia. De igual forma, actúa como el mecanismo de auditoría ciudadana para verificar que lo recolectado se contradice con la realidad. Nunca se puede contradecir. Tiene que ser, hay una veracidad y transparencia. ¿Y quiénes son los responsables? La persona que da ese dato y la persona que está manejando, que está procesando esos datos. Así que fíjense la importancia del responsable y quién es el dueño de esos datos. Cómo actúa en el tratamiento de datos. Este es el principio de tratamiento de datos. Velocidades de transparencia, ¿qué tiene que ser esa información? Fíjense, el tratamiento debe ser, el tratamiento de estar sujeto, que debe ser exacta, completa, actualizada y comprobable. Si falla alguno de estos, no existe veracidad. Exacta, completa, actualizada y comprobable. Por eso también muchas veces mandan información, mandan email, actualiza tus datos. Ojo con quién actualizan los datos. Si no conocen a la persona donde actualicen los datos, el origen de ese email, no lo actualicen. Porque pues les pueden robar identidad, les pueden robar datos a propósito. Así que tengan cuidado con eso. Y principio de transparencia. Garantiza el derecho del titular a conocer en cualquier momento sin restricciones la existencia de datos que la conciernen. Tengo derecho a conocer en cualquier momento, en las 24 horas del día, esa información. Por eso, veracidad y transparencia están muy relacionados. Acceso y circulación restringida. Si tenemos veracidad y transparencia, lógicamente tenemos que tener ¿qué cosa? Acceso y circulación restringida. Acceso impone frontera, hay que poner un límite. Y acá nos dice, citando nuevamente a estos autores, los datos personales deben fluir bajo la lógica de necesidad de conocer. Tengo la necesidad de conocer y de ver hasta dónde están circulando. Dentro de una institución educativa empresarial, la información, por ya está procesado el dato, esa información debe compartirse exclusivamente con las dependencias que lo requieran operarla legalmente. Una persona que procesa datos, esos datos que se convierten en información, no puede compartirla con toda la empresa. Tiene muy bien delimitados sus roles, evitando la indexación indiscriminada de motores de búsqueda de la web. Pues si no, después aparecen en cualquier lado. Y muchas veces aparecen para perjudicar ese desenvolvimiento de la persona. Así que tengan cuidado por eso el principio de acceso y de circulación restringida. Si alguna vez les aparece un dato que no quieren que aparezca, hay mecanismos legales para decir, bueno, y mandar jurídicamente acciones a la persona que está publicando esos datos en forma sin autorización. Tienen derecho, el dato es inviolable, no pueden estar públicos si ustedes no los autorizan. El tratamiento tiene que ser veracidad siempre autorizados por la ley y el titular, ahí vuelve a aparecer la importancia del titular, y los datos públicos no pueden estar disponibles en medio de difusión, como Internet, sin control técnico de acceso segmentado. Lo dice muy claro la ley. No puede estar disponible en Internet sin controles técnicos segmentados. Así que tenemos una visión muy clara de veracidad y transparencia de estos datos. Seguimos con que los principios, siempre haciendo un repaso de lo que estamos viendo, principios de qué? De seguridad y confidencialidad. Vanegas, ¿qué dice? Recuerda que la seguridad no es un estado estático, sí es una gestión de riesgos frente a amenazas cibernéticas. Siempre amenazas cibernéticas. Sí, estamos frente a un riesgo. Al estar el dato dentro de una base de datos que no tenemos acceso, siempre estamos expuestos a esto. ¿Cuántas veces hubo ataques que vulneraron, no quiero hacer nombre, pero cuántas empresas conocidas que entraron a la base de datos y tuvieron acceso a datos confidenciales? Hubo ataques cibernéticos y estuvieron caídos, hasta servidores hubo a nivel mundial.
tuvieron caídos servidores porque hubo ataques cibernéticos. Y algún momento suele pasar que de aparecen algunos de estos ataques cibernéticos, caen los servidores a nivel mundial. Entonces, complementando con esto, ¿qué dice esas amenazas? Sánchez y Reginfo, que dice Subrayam, ¿qué cosa? El principio de confidencialidad es un deber de reserva que no caduca. Confidencial, la información es confidencial, no se tiene que divulgar. El empleado consultor que maneja la base de datos queda vinculado a este secreto legal de por vida, protegiendo el derecho fundamental a la intimidad del titular. Así que fíjense cómo estamos frente a un contexto de protección de datos, la importancia de esa protección de datos. Si vamos a un caso práctico, para ir viendo a ver con qué nos encontramos, con un caso práctico, es una empresa privada en Bogotá que comercializa dispositivos médicos. Para mejorar su eficiencia, decide implementar las siguientes tres medidas. Control de acceso. Se le ocurre instalar un lector de huella dactilar en la entrada para registrar los horarios de ingreso y salida de sus 50 empleados. Maravilloso, estamos todos contentos, pero vamos a ver qué pasa. Migración a la nube. Acá la empresa contrata a la empresa tecnológica Data Cloud para que alojen sus servidores de manera externa. Ojo que son ficticios estos nombres. De toda información de empresa, incluyendo los datos de anónima, correos electrónicos y teléfono de contacto de los empleados. Así que miren toda la información que da preciosa. El oro de los datos, el oro, el poder oculto, el oro que tenemos en nuestras manos y que le brinda esta empresa a Data Cloud. Fíjense lo que es. Y campaña de fidelización. Así que para si no, para que faltara algo, dice el Departamento de Mercadeo decide enviar un correo masivo a una base de datos histórica de personas que cotizaron el equipo hace 5 años. Maravilloso. Pero nunca compraron nada. Maravilloso. Fíjense qué bien que están, ¿eh? Y lo que venimos hablando, protección de datos personales, la protección de datos. Nunca compraron nada y sin embargo les envía email. Qué lindo, ¿eh? Ofreciéndose un nuevo portafolio de productos. La empresa argumenta que como ellos mismos no dejaron sus correos en el formulario web hace años, los datos son nuestros y podemos usarlos. Miren, maravilloso el contexto, ¿eh? Lo aplaudimos, ¿qué hacemos? Ahora que conocemos un poquito de información, ¿qué hacemos ante un caso así? Y es normal esto, ¿eh? Así que miren cuando por curiosidad hacen un pedido y le quedan sus datos y después no compran, le piden sus datos y miren, después de 10 años, 5 años le aparece de nuevo. Así que a ver qué pasa. ¿Qué pasa? Me parece que está claro el panorama después de lo que estamos viendo, con qué nos encontramos, con este Data Cloud, con este caso, esta empresa. Bueno, insumos médicos, hay que respetarlos, son dispositivos médicos. Primer dato, la huella dactilar. Si conversamos sobre esto. El conflicto. La empresa recolecta la huella dactilar sin una política diferenciada, tratándolo como un dato de control administrativo común. Es normal esto que pase. ¿Qué te infligencia? La huella dactilar es un dato sensible, y hablamos acá del dato sensible. Y por ende, según la ley 1581 del año 2012, ¿qué dice? El dato sensible. Cometió una infracción si no implementó una autorización explícita y reforzada. Sí, es fundamental. Si no tengo una autorización explícita y reforzada, notificada de que voy a usar la huella dactilar, ¿sirve de algo? ¿Está cumpliendo con la normativa de protección de datos? No. Entonces, ¿qué dice? Para solucionarlo debe informar explícitamente a los trabajadores que el registro es opcional. No puede condicionar el empleo a la entrega de un dato sensible si existen otros medios alternativos de control. Miren lo que dice la ley, que no puede obligar. Así que no puede obligar a tener una huella digital, perdón, una huella dactilar. Garantizar las medidas de seguridad extremas para que la base de datos no sea vulnerada y obtener el consentimiento informado por escrito. Hoy es normal esto, ¿eh?
¿Sabían que no pueden condicionar el empleo a la entrega de un dato sensible si existen otros medios alternativos? Miren con qué nos encontramos, con qué elemento nos encontramos con esa huella dactilar. Miren la importancia. Y solamente estamos hablando de una huella dactilar, de lo que pasa acá. ¿Qué pasa con el segundo concepto? A ver qué pasa, con qué otro panorama. A ver qué pasa con esta empresa, con el cloud, con lo que contrata en la nube. A ver ese problema, segundo problema que nos encontramos. El contrato con Data Cloud. El conflicto. Se transfiere datos de anónima de contacto de los empleados a un tercero para su almacenamiento en servidores externos. ¿Quién responde ante una eventual filtración? Y acá tenemos lo que hablábamos un poquito durante el desarrollo de este video. Responsable y encargado. La resolución técnica. Acá se reconfiguran claramente los roles que tenemos que nos dicen todos los autores, que son Sachi y Reginfo. Meditech es el responsable. Sí, Meditech no tiene los datos de todas las personas que trabajan. Ya que es la entidad jurídica que decide la finalidad de los datos de la base de datos, gestionar su nómina y operación. Uno es empleado de esa empresa. Por su parte, Data Cloud, que es el proveedor que contrata, es el encargado de qué? Del tratamiento. Fíjense, por eso el tratamiento, porque solo almacena y procesa la información por cuenta y delegación del responsable. Entonces, ahí lo tiene muy claro. El responsable es la empresa. Data Cloud, el proveedor que tenemos, es el que se encarga de procesar esa información. ¿Y qué existe? Por eso ahí lo dice muy claro. Exige la firma de un contrato de transmisión de datos donde el encargado, Data Cloud, lógicamente el proveedor, se comprometa formalmente a seguir las directrices de seguridad del responsable y de la ley 1581. Si no lo hace, si esos datos se filtran, ojo para el proveedor ese y tanto para la Superintendencia de Industria y Comercio sancionará en primera instancia a la empresa por su deber de elección y custodia. Fíjense la importancia de tener ese acceso. Dos escenarios. Primero la huella dactilar y por otro lado el contrato con la empresa. Y a ver qué pasa si seguimos avanzando un poquitito. ¿Con qué nos encontramos? El correo masivo de la base de datos hace 5 años. ¿Qué pasa? Utiliza correos electrónicos antiguos para una finalidad de mercadeo. No fue la razón por la cual se recolectaron originalmente, que era una simple cotización. Fíjense, el principio de finalidad, principio de libertad y tratamiento de datos. Fíjense todo lo que está que no está respetando. La justificación de empresa es completamente ilegal bajo el régimen colombiano. Como advierte Vanegas, al hablar de principio de finalidad, los datos no pueden usarse para propósitos corporativos, sobrevivientes o antiguos. Los datos siguen estando activos, tienen validez por más que no estén en contacto. El hecho de que un usuario deje su correo para cotizar un equipo no autoriza a la empresa a guardarlo indefinidamente para hacer mercadeo 5 años después. Por eso, está ahí, está activo, no puede usarlo si no está en contacto. ¿Y qué principios no está respetando? El principio de libertad. No existe autorización previa, expresa e informada para este nuevo tratamiento. Nadie la autoriza. La solución es depurar la base de datos, abstenerse de enviar campañas y eliminar los datos de aquellos prospectos que ya no se tiene ninguna relación comercial ni obligación legal de conservación, cumpliendo con el ciclo de vida correcto del dato. Fíjese la importancia de que no tengo prohibido usar datos, información que tengo almacenada en esa base de datos, que por más que no tenga acceso, tiene que estar depurada. No puedo, está prohibido, está cometiendo
un error, está cometiendo cosas que no corresponden. Entonces, repasando, haciendo el último repaso, la importancia del tratamiento de datos, para que quede muy en claro. Siempre el dato es una variable que está, es una variable que se encuentra como, nunca está aislado de un sistema, siempre está en conexión con un sistema, y ya que lo tenemos, acá lo tenemos muy claro, el dato es personal, tanto si se identifica directamente al sujeto como si lo hace determinable mediante cruce de algoritmos de variables. Partimos siempre de esto en la naturaleza, cualquier que es un dato, cualquier información vinculada o que pueda asociarse a varias personas, siempre, y acá lo tenemos muchos ejemplos, y terminamos con un caso muy concreto, naturaleza jurídica, expresión de derecho fundamental, al habeas datas, ahí ya vamos a ver el habeas datas, dimensión doctrinal, el dato personal exige la simple información de contacto, constituye el núcleo de identidad, de autodeterminación en entornos digitales. El dato es sensible, siempre tenemos un dato sensible. La protección de datos no busca entorpecer el flujo, sino mitigar riesgos, por eso es sensible. Cualquier dato, un error crítico en ese dato sensible, y acá lo vimos en el caso, es capturar las huellas dactilares o reconocimiento facial o en los casos biométricos, sin tener autorización, sin respetar lo que dice la norma, que tiene que estar enterado la persona que está dirigido, que va a usar ese servicio. Fíjense la importancia, el dato sensible. Tampoco está cumpliendo con el dato sensible. Y acá dice, es aquello, el dato sensible, que puede generar discriminación. Así que mire cómo se puede sentir una persona que le están pidiendo que ponga la huella dactilar sin consentimiento. Categoría de protección especial. Acá tenemos el dato sensible, algunos datos sensibles, origen técnico, convicciones políticas, religiosas, datos de salud, vida sexual y biometría. La perspectiva de riesgo, su tratamiento requiere un umbral ético superior cuando se compromete esferas inviolables de la dignidad humana. Está muy claro lo que es el dato sensible, que lo venimos hablando durante todo este transcurso del video. Es para reforzar y para que quede muy claro todo este tipo de repaso que estamos haciendo del video para que no tengas dudas, para hacernos conscientes de la importancia que tenemos del dato. Los roles del tratamiento, que dice la correcta, identificar los roles, el titular, responsable y el encargado, y acá sí lo podemos relacionar con ese contrato que tenemos que estar donde uno firma un contrato, donde hay un responsable, hay un dueño de esa información, quien ostenta el poder de decisión jurídica, el encargado, el que opera como un mandatario, y acá dice, si un software en la nube sufre una brecha, el titular va a demandar al responsable. El titular es la dueña de los datos, el responsable es esa persona natural o jurídica, puede ser una empresa, lo vimos muy claro en el caso, que es FIRE sobre los FIRES y medio de la base de datos, y el encargado del tratamiento, quien lo ejecuta el procesamiento de los datos por cuenta y delegación de responsable. Siempre tenemos un responsable. El tratamiento de datos siempre debe abordarse de una visión sistémica, no podemos dejar de lado. Dice que acá Tamara Rodríguez dice que el tratamiento acompaña al dato como en todo su ciclo de vida. No se limita a la explotación comercial de la información, el simple hecho de alojar datos inactivos en un servidor. Siempre el dato que está en un servidor se encuentra activo por más que no lo usemos. ¿Qué es el tratamiento? ¿Qué dice? Cualquier operación o conjunto de operaciones sobre datos personales, tales como la recolección, almacenamiento, uso, circulación y supresión del dato. El ciclo de vida digital, el tratamiento abarca desde la captura inicial del formulario hasta el borrado definitivo. Mientras no se encuentre, ese dato tiene vigencia. Y al procesar información tiene mucha más vigencia. Y no,
No nos olvidemos, para llegar a un conocimiento necesito información, información validada. Los principios de finalidad y ética, la finalidad y libertad, están muy relacionados, finalidad y libertad. El principio de finalidad actúa como un dique de contención, dice, ahí lo dice muy bien Vanegas. Este principio prohíbe las prácticas de almacenamiento masivo e injustificado de información bajo la premisa de analizar el futuro. Lo que quería hacer esta empresa, que tomó de 5 años esas personas, tomó 5 años anteriores, esas personas, esos datos, y empezó a mandar emails masivos. Eso está prohibido. Y esto va ligado al principio de libertad. Está violando el principio de finalidad y de libertad. El ciudadano debe ser completamente consciente de que autoriza y para qué propósito lo hace. Por eso, finalidad, el tratamiento debe obedecer a un propósito legítimo, explícito, informado al titular. Se prohíbe la recolección con fines ambiguos e indeterminados. Está prohibido hacer campañas y utilizar datos que no tengo acceso, que no estoy autorizado. Cualquier dato que está en la base de datos siempre lo tienen que tener presentes, están activos, por más que no utilicen, por más que no lo utilicen. Libertad, por eso no respetan finalidad libertad, solo es lícito si me da consentimiento previo. Si no tengo consentimiento, chau. Informado por el titular, ese dato no se admite consentimiento tácito. Tiene que estar firmado. Veracidad y transparencia, lógicamente siempre hablamos mucho de veracidad y vamos a seguir remarcándolo, la veracidad, que si un dato no es veraz, puede tener consecuencias judiciales y la persona puede estar involucrada en delitos comerciales o jurídicos o penales sin tener ninguna responsabilidad. Así que ojo con la velocidad y la veracidad y la transparencia. De igual manera, dice la transparencia actúa como el mecanismo de auditoría ciudadana para verificar que lo recolectado coincide con la realidad. Por eso hay que verificar y validar que esa información sea correcta. Veracidad y transparencia son ejes fundamentales en este tratamiento de datos. Veracidad y transparencia. Por eso lo dice muy claro, la información sujeta a tratamiento debe ser exacta, completa, actualizada y comprobable. Se prohíben datos parciales o engañosos. Principio de transparencia garantiza el derecho del titular a conocer en cualquier momento y sin restricciones la existencia de datos que le conciernan. Fundamental. Garantiza el derecho al titular a conocer en cualquier momento y sin restricciones. Veracidad y transparencia. En cualquier momento puedo acceder y ver la veracidad de la información, de esa información, de esos datos que soy dueño de esos datos. Lógicamente están muy relacionados acceso y circulación restringida, acceso, dice, impone fronteras, citando los datos personales deben influir bajo una lógica de necesidad de conocer y la información debe compartirse exclusivamente con la dependencia que la quiera operarla legalmente. Entonces, tenemos circulación y acción, y la parte de circulación y acceso restringido. Por eso la importancia de quienes operan, quienes están procesando los datos, que tengan en claro estos dos principios, acceso y circulación restringida, que solamente llega a los entes autorizados. Veracidad y transparencia, está relacionado con los autorizados por el titular y por la ley. Y la liberación, los datos públicos dicen no tienen que estar disponibles en los medios de comunicación masiva, en medios de difusión masiva, como Internet sin los controles técnicos de acceso cementado. Seguimos para ir redondeando con todos los principios que están todos relacionados, el tema lo de veracidad y de seguridad y confidencialidad, la parte de seguridad, que la seguridad no es un estado estático, sino es un riesgo
permanente frente a amenazas cibernéticas. Hablamos de esas amenazas. Vuelvo a recordar, ojo, cuando hacen las operaciones, los fines de semana tengan cuidado. Y el tema de confidencialidad. Confidencialidad, toda la información que nos está brindando es confidencial, es confidencial. Dice, el empleado consultor que maneja la base de datos queda vinculado a este secreto legal de por vida. Los contratos de confidencialidad. Firmen los contratos de confidencialidad cuando están trabajando con información sensible. Es obligación, yo lo pongo como obligatorio, la firma del contrato de confidencialidad. Si vamos al caso práctico, que tenemos en este caso, el caso práctico de esta empresa, muy clara, muy claro esta empresa, Meditech, que se dedica a servicios médicos, y tenía tres escenarios. Control de acceso, se le ocurre instalar una huella dactilar para registrar los horarios de ingreso, la salida de sus empleados, la mitigación, la mitigación en la nube, se va a la nube, contrata Data Cloud y una campaña de fidelización. Se le ocurre enviar email de 5 años de antigüedad, de gente que había pedido una cotización pero no habían comprado nada. Quería captar nuevos clientes, era una palabra. Así que fíjense qué elemento, cómo estaba organizada, cómo pensaba organizarse y qué elemento no tuvo en cuenta de la protección de datos personales esta empresa. La primera, ¿cuál es? No tuvo en cuenta qué cosa, que toda la información es un dato sensible. Ojo, no solamente dato sensible, confidencialidad, veracidad. Acá es algo, fíjense todos los elementos, datos sensibles. Perfecto, porque, pero se mantuvo el concepto de seguridad y de confidencialidad. Datos sensibles, uno de los principios. Tampoco de seguridad y confidencialidad, tampoco, no estuvo presente. Transparencia, bueno, tampoco, no estuvo autorizado. Acceso y circulación restringida. Fíjense. Entonces, datos sensibles. Datos sensibles, ¿por qué? Porque si no hago firmar ese consentimiento y no tengo la obligación, acá nos descubrimos algo nuevo, que es, y teniendo otros medios, no puedo imponer utilizar la huella dactilar. Pero si uno firma que dice, bueno, autorizo, ahí no podemos decir nada, pero tiene que estar enterado esa persona que esa información es un dato sensible, que el hecho de poner el dedito, apretar el dedito y decir, bueno, ahí aparecieron mis datos, es un dato sensible. Acá, peor el caso, cuando firmo contrato, cuando no hay un contrato de por medio, ¿qué nos dice? Hay que establecer muy claros los roles. ¿Quién es el responsable? Entonces, la empresa esta es la responsable de tratamiento, porque ya que es la dueña la que tiene, no es dueña, la que tiene todo el poder de los datos de los empleados. Mientras tanto, que la otra empresa, el proveedor, solo almacena y va a procesar la información. Miren la importancia que tiene. La solución legal dice el contrato, lógicamente, de la transmisión de datos, donde el encargado, Data Cloud, se comprometa formalmente a seguir la directiva de seguridad. Si los datos se filtran, la Superintendencia de Industria y Comercio sancionará a la empresa. Y el tercer escenario, cuando quieren mandar a esos email, ¿a quién? Cuando quieren mandar a esas personas que hicieron alguna vez, pidieron una cotización técnica. No, ¿qué principio? No está respetando. El de finalidad, el de libertad, también el de confidencialidad, pues los datos son confidenciales, el de acceso de acceso y distribución, donde estamos por acá, el de acceso y distribución, este de circulación restringida, no está respetando ese principio tampoco. Así que miren cuáles son los principios que no está contemplando, aparte de finalidad, libertad.
Fíjense, finalidad, ¿por qué? Pues no pueden usarse datos para propósitos sobrevivientes o antiguos y el de libertad no existe autorización previa. Fíjense que cómo se van cambiando, cómo se van identificando, no se van cumpliendo todos esos principios dentro dentro de este contexto de datos, dentro de la protección. ¿Qué queda para poder ir terminando? Por favor, vean, asuman la importancia de cada uno de estos elementos, cada uno de estos, la importancia de lo que es un dato, lo que es un dato sensible, lo que es la responsabilidad que uno asume al estar con la protección de datos como titular, responsable o encargado. No se olviden nunca de firmar contratos para dejar evidencia, para evitar responsabilidades que no corresponden. El tratamiento, proteger el dato durante todo ese ciclo, mientras encuentre el poder de esa persona, de una base de datos, el dato tiene vida, tiene validez. No es que por más que no tenga contacto con el cliente, con ese proveedor, no tiene validez como eje central. Por eso siempre, y acá lo dice muy claro, desde que ingresa un formulario hasta que se borra. Cuando se borra, ahí terminó, pero mientras está, por más que no lo use, tiene mucha validez. La finalidad libertad, siempre que tiene que ser la persona autorizada, tiene que haber un consentimiento y él tiene que haber un propósito, si no, no se puede distribuir el dato. Por eso cuando uno quiere hacer una campaña masiva con datos que nunca se usaron y siguen vigentes, está prohibido. Por eso no se cumple el principio de finalidad libertad, tampoco veracidad y transparencia, porque no hay transparencia. Ojo con esto que es un poquito la veracidad, es responsabilidad de uno, del que da esos datos, que informa esos datos, esa transparencia de datos. Es fundamental tener eso siempre, tenganlos presentes. Verificar esos datos, veracidad y transparencia, la circulación, que donde circulen dentro de la empresa tiene que estar autorizado, tiene que haber muy en claro una política de decir, bueno, este es el rol, hasta acá tengo acceso, hasta acá tengo disponibilidad, hasta acá puedo procesar esa información y me sirve, y no hacer lo que quiero con esa información. No, nadie es dueño de ese dato, nadie es dueño de esa información que procesa, para evitar sorpresas legales. Y fundamental, seguridad y confidencial. Todos esos datos son confidenciales, por eso contratos de confidencialidad. La información está prohibida, los datos están prohibidos divulgarlos. Queda en el ámbito donde uno se desenvuelve. Ese es un eje central para tener en cuenta. La disponibilidad, la seguridad y la confidencialidad. La confidencialidad, tener también ante la disponibilidad. Me quiero acá un poquitito con el tema de seguridad informática, la confidencialidad, el tema de la disponibilidad. Falló algo, falló un servidor, tiene que haber un plan de contingencia. O sea, manual, o sea, a través de otro medio, otro servidor que entre en funcionamiento. También eso hay que tenerlo presente, el tema de seguridad y el tema de disponibilidad. De disponibilidad, acá tiene que estar presente. La disponibilidad, el dato siempre tiene que estar disponible las 24 horas del día. Si no está disponible y está fallando algo, es bueno tener un plan de contingencia. Tener otro servidor o en caso, por ejemplo, se cortó la luz. ¿Qué podemos hacer? O ponemos un grupo electrógeno, ponemos una UPS para que sigan operando los servidores. O activamos un plan de contingencia, empiezan a activar, a funcionar otros servidores que traen otra parte. Entonces, así que ojo que acá hay un principio que está muy relacionado, que es el principio de disponibilidad. La información, ese dato tiene que estar disponible, esa información, durante las 24 horas del día, los 365 días del año. Es fundamental también para dejar como eje central el tema de disponibilidad.
para el tratamiento de datos. Tiene que estar disponible y tener las medidas necesarias al alcance nuestro. Y cerramos con qué. Lógicamente cerramos con ese caso práctico donde esta empresa tuvo tres escenarios que no tuvo en cuenta elementos fundamentales. El tema de lo que es el acceso a la huella dactilar, porque tenía que haber informado a los empleados sobre y no obligarlos. Así que ahí tiene un elemento que lo pueden defender con legalmente por la ley que tiene Colombia el año 2012. Después, ojo con los que firmamos los proveedores. Acá es un proveedor, pero ¿cuántas veces firmamos contrato con proveedores y no sabemos, no leemos la letra chica del contrato? Así que tengan presente, por favor, esa letra chica, lo que están firmando y cuáles son las responsabilidades que adquiere cada parte. No firmen por firmar contratos. Vean la letra chica. Acá, si alguno falla, en este caso tiene la Superintendencia de Industria y Comercio que puede, lo primero que va a sancionar es a la empresa. ¿Por qué? Porque son los que tienen la custodia de esos datos. La custodia. Y después, lógicamente, va a tener que tomar medidas con quién, contra el proveedor. Pero primero la responsabilidad es de la empresa, es el responsable. Porque son es que la que brinda información a la empresa que está contratando, al proveedor que está contratando. Y por último, esa campaña famosa de que quiso hacer esta empresa. Esa campaña famosa. La campaña famosa de que quiso buscar, captar clientes que nunca habían comprado. Eso está mal, está prohibido, porque no está cumpliendo el principio de finalidad, libertad y lógicamente el tratamiento de datos. Está rompiendo el principio, no está cumpliendo el de confidencialidad. Pues los datos son confidenciales y si no está autorizado, no puedo usar los datos. Por más que no estén vigentes, siguen estando vigentes. Hasta que no desaparecen de esa base de datos, esos datos siempre están vigentes. Creo que después de esto solamente queda que seamos conscientes de esa aplicación, conscientes de lo que son estos datos, conscientes de la protección de datos, la importancia que tiene la protección de datos dentro de lo que es cualquier ámbito, estudian en el ámbito universitario, en el ámbito de cualquier empresa, y estar siempre con las neuronas prendidas, siempre con las neuronas prendidas, alertas a lo que nos pueda pasar y a proteger la confidencialidad de cada uno de los datos. Bien, les agradezco, nos veremos en próximos encuentros y espero que hayan disfrutado de este primer video y nos vemos en el próximo encuentro.